nuevamente, muchachos, ya estamos grabando la clase. Hago la pregunta de rigor. ¿Ustedes están de acuerdo con que grabemos la clase? Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo manifieste en este momento. Si todo el mundo está de acuerdo, seguimos con la grabación. Ok, sobreentiendo entonces que están de acuerdo, entonces seguimos con la grabación aquí de la clase. Muy bien, muchachos. Permítanme, compartimos aquí la pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ver el tablero y si pueden ver mover la flecha, por favor? Muchachos, ¿me pueden confirmar, por favor? Señor. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, muchachos, entonces ya hablamos un poquito sobre cómo se definía la suma y el producto de cardinales. Ahora hablemos un poquito sobre la potenciación, ¿vale? Entonces, pues vamos a suponer que tenemos dos conjuntos A y B que tienen cardinal kappa y lambda. Bueno, veamos el caso particular, que sean conjuntos finitos, M y N, ¿de acuerdo? B de tamaño M, A de tamaño N, M y N naturales diferentes de cero, como para hacer el ejercicio ahorita. Recordemos que el conjunto potencia A la B era ¿qué cosa, muchachos? ¿El conjunto de qué? Relaciones de B en A, tal que F es una función, pero el dominio es exactamente B. ¿Listo? Son todas las funciones de B en A. Eso es lo que es A a la B. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Veamos este caso particular. A, el conjunto 0, 1 y B, el conjunto 0, 1, 2. ¿Listos? Entonces, la idea es a cada elemento de B le tenemos que asignar una imagen. ¿Listos? Muy bien. Entonces, fíjense que para el 0, ¿cuántas opciones tenemos para escoger imagen? Muchachos, ¿cuántas opciones tenemos para escoger la imagen del 0? Dos, muy bien. Listos, perfecto. Como me dicen ahí en el chat, dos. Listos, perfecto, muy bien. ¿Cuántas opciones hay para escoger la imagen de 1? Misma historia, ¿cierto? La imagen del 1 puede ser 0, puede ser 1. Listos, muy bien. También hay dos opciones. ¿Listos? ¿Y cuántas opciones hay para escoger la imagen del 2? También hay dos opciones, ¿no? Entonces, fíjense que por cada elemento en B hay dos posibilidades para escoger imagen, ¿cierto? Y pues como el dominio es todo B, entonces pues a cada elemento en B le tenemos que escoger una sola imagen. Habiéndola escogido, bueno, no importa, entonces vamos viendo cuántas son las posibilidades, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el asunto? Entonces, pues, si escogimos como imagen del 0 el 0, entonces, pues, ¿cuántas posibilidades quedan para escoger acá estas dos opciones? Fíjense que entonces aquí, ¿a qué corresponde realmente el número de posibilidades diferentes en que podemos armar una función? ¿A qué correspondería, muchachos? Haciendo ese conteíto, es un conteo sencillo. A la potencia del cardinal de A a la cardinal de B. En ese caso concreto, sería que, pues si es una potencia, yo sé que usted sabe la respuesta, pero la sabía de antemano, pero lo que yo quiero es que hagamos el ejercicio aquí casi de ceros, como que, ¿qué sería? Pues, ¿cuántas posibilidades hay acá? Dos, acá dos, por dos, acá dos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? 2 por 2 por 2, es la combinatoria que está detrás, ¿no? Y eso, pues, ¿qué sería? 2 elevado a la ¿qué? Pues, o sea, que hay dos posibilidades para llenar esta caja, ¿cierto? Aquí hay otras dos posibilidades y aquí otras dos posibilidades y yo puedo combinarlas. Entonces, pues aquí sería 2 por 2 por 2. ¿Y eso qué es, muchachos? Pues acá el tamaño de funciones de B en A, pues sería básicamente esto, ¿no? Que sería que en este caso, N a la M, en este caso particular, sería 2 a la 3, que sería 8. Ustedes pueden hacer la cuentica en este caso particular, ¿no?
Entonces, fíjense que esta es como la razón que está en el fondo por el cual vamos a tomar prestada esta idea para definir en general lo que es la potenciación de cardinales. Obviamente acá estos cardinales podrían ser infinitos, pero tomamos prestada esta idea que uno puede verificar esto sin mucho problema. Seguramente ustedes lo vieron en sistemas numéricos, en el cual haciendo este conteíto sencillo, vemos que el número de funciones con dominio B y codominio A es precisamente esta potencia. ¿Listos? Entonces, consideremos entonces A un conjunto de cardinal kappa y B un conjunto de cardinal lambda. Entonces, lo que vamos a definir como kappa a la lambda va a ser el cardinal de este conjunto potencia, el conjunto de funciones con dominio B y codominio A, como imitando este comportamiento que se tenía en conjuntos finitos. Muy bien, pero si definimos esto de esta manera, ¿qué tenemos que hacer primero, muchachos? Ver si está bien definido. Muy bien, Daniela, tenemos que ver que esto está bien definido. Entonces, tomamos A', B y B', donde las A's son equipotentes, las B son equipotentes. Entonces, lo que tenemos que ver es que si consideramos A la B, eso tiene que ser equipotente a A' elevado a la B'. ¿Listos? ¿Cuál va a ser la idea en el fondo? Tomemos una función f con dominio B y codominio A. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros, por hipótesis, nosotros sabemos que tenemos una función biyectiva de A en A', ¿cierto? Porque son equipotentes. Y también tenemos una función biyectiva de B en B', llamémosla H. Lo tenemos por hipótesis por esas equipotencias, ¿de acuerdo? Tenemos esas dos funciones biyectivas. Entonces, bueno, tomamos f, una función, permítanme, acá la pintamos de café, una función que va de B en A, ¿de acuerdo? Pero tenemos aquí una función biyectiva de A en A', que es G, ¿listos? Y tenemos una función biyectiva de B' en A, que es H. Entonces, H y G la tenemos siempre acá, por estas equipotencias. Acá nos dan una función f de B en A. A partir de esa función f, utilizando estas otras dos funciones, ¿cómo podemos determinar una función con dominio B' y codominio A'? ¿Qué sería la natural? Ahí ya está gritando cuál es, ¿no? ¿Cómo determinar aquí una función con dominio B' y codominio A'? ¿Cuál sería la natural? Muchachos, ¿cuál sería la función natural aquí que tenemos que considerar? Aló, muchachos. ¿La compuesta? ¿Cuál compuesta? Sí, es una composición, pero ¿cuál? Entre G y H. G y H, ojo, G y H yo no puedo componerlas directamente, porque no tiene, o sea, fíjense que acá B no es el dominio de G, entonces yo no puedo componer G y H, pero sí es algo parecido. Ahí está, miren. ¿Cuáles las compuestas que sí puedo hacer? G compuesto F compuesto H. Muy bien, Juan José. Listos, esa es, exacto. G compuesto F compuesto H. Esta compuesta, de esta manera, así tal cual. ¿Listos? Muy bien. Y fíjense que, claro, si yo compongo primero H, va de B' a B, luego le compongo F, de B, esa va de B a A, y luego A, y luego G, que va de A en A', obtengo una función con dominio B' y codominio A'. Listo, muy bien. Y claro, pues acá G y H ya son fijas, la que cambia es acá F. Hago esta composición y obtengo entonces acá esta función. Muy bien, perfecto. F compuesto H, perfecto. Entonces aquí, permítanme, acá cambio, la G y la H ya son fijas, lo que hago es cambiar la F. La imagen de F es esta compuesta, cambio la F, cambio acá esto, pero igual hay compatibilidad aquí con esto, con los dominios y codominios, ¿vale? Muchachos, esta función F
va a ser biyectiva. Ejercicio, demostrar que esto es biyectiva. Y bueno, ustedes lo pueden demostrar, pues bueno, de esas equivalencias que ustedes vieron en fundamentos. Ustedes saben muy bien que una función es biyectiva si tiene inversa. Utilicen ese hecho para demostrar que es 1 a 1 y que es sobre también. ¿Cuál sería entonces una función? Da una función acá, pues ¿cuál sería una función natural aquí? Tal que al hacer esta compuesta obtengan la función que tomaron aquí. Entonces, pues esa es como la clave. ¿Listo, muchachos? Utilizar esa equivalencia que ustedes ven en fundamentos de matemáticas. Una función es biyectiva si solo si tiene inversa. ¿Listo, muchachos? Uy, perdón. Perdón, muchachos, que apagué aquí la tablet por accidente. Muchachos, ¿no pueden confirmar si pueden ver el tablero y la flecha mover nuevamente, Sí. por favor? Listo, muy bien, muchachos. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Entonces, muy bien. De esta manera, entonces, ustedes podrían demostrar que esta definición, esta noción está bien definida, entonces, pues, listo. De esta manera, entonces, definimos la potenciación. Kappa a la lambda, como el cardinal del conjunto de funciones de B en A, donde B tiene tamaño lambda, el exponente, y A tiene tamaño kappa, la base. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muy bien, muchachos. Entonces, pues bueno, propiedades que se van a cumplir aquí. ¿Listos? Es que en cuanto a la potenciación de cardinales, es que, pues si yo tengo kappa elevado a una suma, pues ¿qué creen que va a ser eso? Pues va a ser la misma base, este producto, ¿listos? Y pues aquí repartidos entonces de esta manera los exponentes, pues tal cual. Aquí, la siguiente afirmación, si yo tengo kappa a la lambda y todo eso a la mu, ¿a qué creen que va a ser igual esto? Kappa elevado a ¿qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden conjeturar ustedes? El exponente va a ser el producto. Muy bien. ¿Listos? Muy bien, Pablo. Kappa elevado al producto de esos exponentes. Muy bien. Y si tenemos un producto elevado a un mu, pues eso a qué va a ser igual. Entonces va a ser la base elevado a mu, producto, lambda, este lambda, ese factor ahí, elevado a la mu. Entonces hay como esta especie de, entre comillas, distributividad, ¿de acuerdo? Que pues es lo que uno esperaría, ¿cierto? Pues esto ustedes saben muy bien que se cumple para la potenciación de naturales, pero esto estas mismas propiedades también se van a cumplir con esta potenciación de números cardinales, perdón, de cardinales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos a ver una pequeña demostración de algunos de estos, al menos las ideas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se demostrarían estos hechos? Entonces, para demostrar esa primera propiedad, tomamos A, B y C, permítanme acá resaltamos estos conjuntos. Tomamos A, B y C conjuntos, tales que, por decir cualquier cosa, A tiene cardinal kappa, B tiene cardinal lambda y C tiene cardinal mu, pero para poder hablar de la suma lambda más mu, ¿qué condición debemos pedir entre el conjunto B de tamaño lambda y el conjunto C de tamaño mu para poder hablar de lambda más mu? ¿Qué condición necesitamos pedir, muchachos? Disyuntos. Tienen que ser disyuntos. Entonces, listo, los tomamos disyuntos. Entonces, fíjense acá lo que hacemos. Fíjense que el cardinal, de acá, hemos dicho, este producto, kappa a la lambda por kappa a la mu, pues realmente va a ser el cardinal de un producto cartesiano de dos conjuntos donde uno tiene tamaño kappa a la lambda, entonces va a ser acá de A por B, de A a la B, perdón, el conjunto de funciones de B en A, y aquí pues kappa a la mu va a ser el cardinal de este conjunto, del conjunto de funciones de C en A. Y este producto pues va a ser el cardinal de este producto cartesiano. Entonces acá lo que me dicen es, tome una pareja de funciones f y g, donde f es una función de b en a y g es una función de c en a. Y necesitamos
a esta pareja asignarle una función con dominio B unión disyunta C en A. ¿Cuál creen que va a ser esa función, muchachos? Solo miren nomás lo siguiente, por hipótesis B y C son disyuntos, entonces, ¿qué podemos decir de F y de G? ¿Son funciones de qué tipo, muchachos? Compatibles. Y si son compatibles, ¿qué podemos hacer? La unión. La unión. Y si los unimos, pues bueno, es una unión disyunta, pues porque son disyuntos esos conjuntos, porque los dominios son disyuntos. Y noten que más que ser función, esto va a ser una función con dominio, la unión de estos dos dominios. Listo, ese ejercicio, mirar esto. Y además, esta función va a ser biyectiva. Ejercicio, verificar este detalle. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, fíjense que entonces ya demostrando que esta función es una biyección entre estos dos conjuntos, entonces tendríamos rematar el argumento. Ya ustedes saben muy bien cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, entonces por lo tanto, este kappa elevado a la lambda más mu es el tamaño de este conjunto, ¿cierto? De este conjunto potencia. Por esa equipotencia, este va a tener el mismo tamaño que ese producto cartesiano y por definición de producto entre cardinales, esto va a ser el tamaño de A a la B por el tamaño de A a la C, pero el tamaño de A a la B es kappa a la lambda, definición de potencia de cardinales, multiplicado por kappa a la mu, definición de potencia de cardinales. Así más o menos siguiendo las líneas de argumentos que ya hemos hecho antes. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, esto con respecto a la demostración de esa primera afirmación. Ahora pues veamos cómo serían las ideas para demostrar nuestro segundo hecho aquí. Entonces tomamos A, B y C conjuntos tales que A tiene tamaño kappa, B tiene tamaño lambda y C tiene tamaño mu. Fíjense que como aquí en esta segunda afirmación no hay sumas, no necesitamos tomar que los conjuntos sean disyuntos, no es necesario, ¿estamos? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí A elevado a la B por C, este va a ser un conjunto cuyo tamaño es esta potencia, ¿cierto? Este conjunto va a tener tamaño esa potencia de aquí. Entonces, pues, para demostrar esta igualdad tenemos que armar una biyección entre estos dos conjuntos. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser entonces la idea? Entonces, pues, primero tomamos una función cuyo dominio es B por C y cuyo codominio es A. ¿Listos? Tomamos aquí esta función f. Y tenemos que considerar una función con dominio C y codominio en conjunto de funciones. Entonces, a cada C le asociamos una función. Entonces, aquí, ojo, lo que vamos es asignar una función con dominio C y codominio. O sea, la imagen de ese elemento C tiene que ser una función. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es, a un elemento C minúscula le tenemos que asignar una función. ¿Cuál va a ser entonces la función natural de B en A aquí? Aquí es, entonces, a un elemento B, pues, ¿a quién le vamos a asignar? Fíjense que ya tenemos aquí un elemento C fijo. Entonces, pues, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser f de B, C. Pero la C ya era fija, la de aquí, ¿no? Entonces, a ese elemento C le asignamos esta función, que es una función de B en A. Esa es la manera natural, ¿no? ¿Listos? Entonces, ojo, aquí la imagen de una función es otra función. Profe, ¿qué F es esa? ¿Cuál? La última. Es esta de aquí. ¿La minúscula? Sí, la minúscula. Sí, porque fíjense que acá lo que hace es, fíjense que acá tomamos un C. El C es fijo. Entonces, a este C fijo le asociamos una función que tiene que ir de B en A. Pero entonces acá lo que es, el C es fijo. Entonces, aquí a un elemento B, minúscula en B, pues como el C ya estaba fijo acá, pues ¿qué elemento en A le podemos asociar de manera natural? Pues fíjense que acá esta función lo que hace es, toma una parejita en B por C y me la asocia un elemento en A. Entonces, pues tiene sentido definirlo así de esta manera, ¿no? ¿Vale? Entonces acá, básicamente es, tomamos una función f minúscula aquí,
y le asociamos una función con dominio C y codominio acá de este conjunto potencia. Entonces acá la imagen de C es esta función, pero tenemos que ver cómo definimos esta función y esa se define de esta manera. Y listo, muy bien. Esta es una función de B en A, así como está definido. ¿Listo? Entonces a C le asociamos esto. Muy bien. Y a este F le asociamos esta función. Eso tal vez lo que de pronto lo puede hacer un poquito enredado, porque la imagen de un elemento acá tiene que ser una función, pero al ser una función tenemos que definir cómo se define la función. Entonces es una función que toma un elemento y lo manda en otra función aquí. Tenemos que definir entonces cómo se define esa función. Bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esta asignación no es difícil ver que es también biyectiva. Y otra vez, entonces, acá no hemos terminado el argumento, me lo tienen que hacer completo. ¿Listo, muchachos? ¿En qué sentido es completo? ¿En qué sentido me lo tienen que escribir completo? Ah, entonces, por lo tanto, kappa elevado a la lambda, todo es elevado a la mu, es el cardinal de este conjunto potencia. Por esta biyección, este conjunto potencia tiene el mismo cardinal de este conjunto potencia. ¿Sí? Pues acá, pues primero acá es por definición de potencia entre de cardinales, luego acá por esta biyección, este conjunto tiene cardinal, tiene el mismo cardinal de este conjunto potencia. Entonces acá ustedes apelan a la definición de potenciación entre cardinales. Entonces esto sería kappa elevado al cardinal de esto y luego ustedes apelan a la definición de producto de cardinales, que el cardinal de ese producto cartesiano es el producto de estos dos y entonces ahí ustedes ya llegan entonces a esta igualdad. ¿Listo, muchachos? Pero entonces fíjense, justificando de manera similar como lo hicimos antes, pero entonces aquí utilizando de manera adecuada definición de sea de suma de cardinales, de producto de cardinales y de potenciación de cardinales. Eso es todo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, tercera propiedad, sean A, B y C conjuntos, tales que A tiene tamaño kappa, B tiene tamaño lambda, C tiene tamaño mu. Entonces, para demostrar esta propiedad, entonces lo que tenemos que hacer es buscar una biyección entre estos dos conjuntos. Esto es un producto cartesiano de dos conjuntos potencias, que este conjunto tendría este cardinal y este conjunto tendría este cardinal de aquí. Entonces la idea es, dado una pareja de funciones aquí, f y g, tenemos que armar una función con dominio C y codominio ese producto cartesiano. Entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer es ver cuál sería la imagen f mayúscula del par fg, que tiene que ser una función con dominio C y codominio este producto cartesiano. ¿Qué es lo natural? A un elemento C aquí, un elemento C minúscula, ¿qué parejita podemos tomar aquí? Bueno, aquí ya está, miren. F es una función con dominio C y codominio A. C minúscula es un elemento de C. Entonces, pues, al ser un elemento de C, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ver cuál es su imagen vía F y su imagen vía G. Y entonces, F de C es un elemento ¿en dónde? En A a la C. F de C, ¿dónde vive? F de C, C es un En A. elemento en C. En A, muy bien. Entonces, pues, fíjense que acá F de C es un elemento de A. ¿Y G de C, dónde viviría? Si G es una función de C en B. En B, listo. Entonces tiene sentido definir esto como F de C y G de C. Y esta pareja vive en A por B. ¿Listos? Entonces, fíjense acá lo que hicimos. A este par le asignamos esta función, que se define de esta manera. Ejercicio, demostrar que esto es biyectiva. Listo, no es difícil, ¿vale? Muy bien. Y hay que rematar y escribir bien, entonces, el argumento, justificando bien, utilizando definición de producto, suma o potenciación de cardinales, según sea el caso. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Podemos avanzar de tablero, muchachos? Muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Por mí no hay problema, profe.
Listo, muy bien. Entonces, pues lo que podemos demostrar es que esa función f es biyectiva. Muy bien, muchachos. Perfecto. Y bueno, también tenemos ciertas monotonías. ¿Listos? Veamos a ver cómo podemos entonces justificarlas un poquito. Entonces, sean capa, lambda, capa 1, capa 2. Lambda 1 y lambda 2 cardinales. ¿Listos? Entonces, si lambda es más grande que 0, entonces kappa es menor o igual que esta potencia. ¿Qué pasa si kappa es 0? Kappa a la 0, ¿qué sería según esta definición? Sería pues, ¿cuál es el único conjunto que tiene 0 elementos, muchachos? El vacío. El vacío. Entonces, pues kappa a la 0 va a ser el conjunto potencia A a la vacío para un conjunto de cardinal kappa. Y ese conjunto potencia A a la vacío, ¿a qué corresponde? El conjunto de funciones con dominio vacío y codominio A. ¿Cuántas funciones hay ahí? La función vacía únicamente. La función vacía únicamente. Fíjense, incluso si A es 0, si A es vacío, 0 a la 0 se define como 1. Ahí está, ¿no? Desde el punto de vista conjuntista tiene sentido definir 0 a la 0 como 1, siguiendo esas ideas, ¿sí o no? Entonces, fíjense que es lo que acabamos de hacer en el aire es la demostración de que cualquier cardinal kappa a la 0 nos da 1. ¿Es claro? Entonces, bueno, fíjense lo siguiente. Si lambda es 0, entonces kappa a la 0 siempre es 1. Y pues si kappa es un cardinal arbitrario, pues fíjense que aquí ya esto sería falso en general. Si kappa es mayor que 1 estricto, esto sería falso. Entonces, si lambda es 0, entonces por esto, esta propiedad sí vale para cualquier cardinal kappa, siempre y cuando lambda no sea 0. ¿Listos? Muy bien. ¿Cómo demostramos esto? Pues tomamos un conjunto A de tamaño kappa, un conjunto B de tamaño lambda, y la idea es armar una función 1 a 1 de A en el conjunto de funciones de B en A. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál sería esa función 1 a 1? ¿Cuál sería la natural? A un elemento A minúscula. ¿Qué función de B en A podemos definir de manera obvia? ¿La función qué? ¿Cuál, muchachos? O sea, si tengo un elemento A fijo, a partir de ese elemento A, ¿qué función de B en A podemos armar utilizando ese elemento? La función constante en A. Muy bien, Camilo. Y a cada elemento A le asigno la función constante, a todo elemento de B lo mandamos a ese A, pues si yo lo cambio a una prima, tengo funciones diferentes. Entonces ahí tengo una función 1 a 1. ¿Listos? Pero ¿cuál es la clave? Que B tenga al menos un elemento. Si no, eso yo no lo puedo decir. Eso es. Entonces ahí es donde uno usa que B es no vacío. Ahí está la clave para poder demostrar esto, ¿vale? Bueno, lambda es menor o igual que kappa a la lambda, pero aquí vamos a pedir que kappa sea más grande que 1. ¿Por qué? Porque si kappa es 1, uno puede demostrar que si kappa es 1, entonces pues el conjunto aquí que tomamos de tamaño kappa es un singleton. Entonces, fíjense un pequeño detalle. ¿Cuántas funciones hay de un conjunto B en un singleton? ¿Cuántas funciones hay? Solo una, es la función constante, ¿cierto? Porque pues no hay más opciones. Cualquier elemento en B, conjunto de tamaño lambda, la única opción es mandarlo a ese único elemento en el singleton, ¿sí o no? Solo hay una. Entonces, fíjense que si esto vale para cualquier lambda, fíjense que entonces si kappa es 1, ya dañamos esto si tomamos un lambda mayor que 1. Pero esta propiedad sí se tiene si kappa es mayor que 1. Ejercicio. Esas hipótesis ahí no son gratis, ¿de acuerdo? Muy bien. Si kappa 1 es menor o igual que kappa 2, lambda 1 menor o igual que lambda 2, pues aquí lo que vamos a tener es que si hacemos la potenciación de los chiquitos, si hacemos la potenciación de los pequeños, eso es menor o igual que la potenciación de los grandes.
Eso no va a ser complicado, queda como un pequeño ejercicio. ¿Listo, muchachos? Y por último, ¿qué creen que va a ser capa por capa? Capa por capa, ¿qué va a ser? Capa cuadrada. Capa al La dos. cuadrado. Sí, muy bien. Entonces, pues, una de dos. Utilizamos ya la propiedad que mencionamos anteriormente acá. Pues, capa a la capa a la 1 por capa a la 1, pues tendríamos que demostrar que capa a la 1 es capa, ¿vale? Demostrando que capa a la 1 es capa, entonces podemos aplicar entonces esa propiedad y entonces capa a la 1 por capa a la 1 sería capa a la 1 más 1 que sería capa a la 2, pero habría que demostrar que capa a la 1 es capa, ¿listos? También podemos hacer el siguiente argumento. Bueno, entonces esas tres primeras propiedades quedan como un ejercicio, ¿de acuerdo? Para que ustedes calienten, un calentamiento preparcial. ¿Ok, muchachos? Y aquí esta cuarta propiedad, bueno, analicemos esta cuarta propiedad. Entonces tomemos capa, un conjunto, tal que el cardinal de A sea capa. Entonces, pues recordemos que el tamaño del conjunto 0, 1, pues este es el tamaño del número 2 y pues por definición eso es 2, ¿no? ¿Listos? Entonces, definamos entonces una función que tome una parejita de elementos aquí, una parejita de elementos en A, B, y tenemos que asignarle una función que va de 0, 1 en A. ¿Y cuál va a ser la obvia? Pues si tenemos una parejita, entonces pues tenemos que definir una función donde, pues, ¿cuáles son los elementos de 2? Los elementos de 2 son 0 y 1. Entonces, ¿qué sería lo obvio? ¿Cuál sería la manera natural de definir la imagen de 0? ¿Quién creen, muchachos? 0 a 1 a B. ¿0 a quién? 0 a 1 a B. 0 a y 1 a quién? A B. A ver, listos. Entonces, fíjense que de manera natural aquí definimos, a partir de esa pareja B, definimos esta función de 2 en A. ¿Listos? Muy bien. El detalle es que no es difícil ver que esta función es biyectiva, ejercicio. Esos son más ejercicios tipo fundamentos, ¿de acuerdo? Aquí no tiene mucho sentido como quemarle mucho a eso, ¿no? Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, teniendo que esta función es biyectiva, entonces pues tenemos entonces que este remate no lo hicimos antes. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, capa por capa es ¿qué? Capa por capa es el cardinal de este producto. ¿Estamos? A por A. ¿Por qué? Definición de producto entre cardinales. ¿Estamos? Me lo escriben completo. ¿Vale? Entonces, capa, por definición de producto de cardinales, sería el cardinal de este producto cartesiano. Pero apelando entonces a esta biyección, ¿qué tenemos? Pues como estos dos conjuntos, A por A y A a la 2, esos dos conjuntos son equipotentes, entonces tienen el mismo cardinal. Entonces tenemos esta igualdad, esa sería la justificación. Esta equipotencia de aquí, ¿no? Listo, muy bien. Y pues por definición de potencia entre cardinales, esto es ¿qué? El cardinal de A, que es ¿cuál? Capa, elevado al cardinal del conjunto 2, que es 2. Y así entonces terminaríamos con esta demostración. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Entonces, bueno, esto tendríamos que ponerlos aquí abajito. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto entonces a la forma como justificamos estas propiedades que tiene la potenciación de cardinales? Profe, porque es que podemos decir que A cruz A es A al cuadrado. No, A cruz A no es al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que el tamaño, que el cardinal de A por A es el cardinal de A al cuadrado. Yo no estoy diciendo que esos vale. dos conjuntos sean iguales. Acá fíjense que están entre barra. Lo que estoy diciendo es que tienen el mismo cardinal. ¿Y por qué tienen el mismo cardinal? Porque son equipotentes. Vale, profe, sí, señor. Gracias. ¿Sí es claro? Pilas Sí, con señor. eso. Yo no estoy diciendo que los dos conjuntos son iguales. Estoy diciendo tienen el mismo cardinal porque son equipotentes. Aquí está la biyección. Entonces, pues lo que yo puedo decir es que el cardinal de A por A sí es el cardinal de A al cuadrado. ¿Por qué?
porque son equipotentes. Aquí, pues bueno, listo, sí, todo bien. Yo no demostré, no hice la demostración de que esa función f, que definimos aquí, es biyectiva. Ejercicio, eso ahí es un ejercicio para ustedes, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero entonces ya habiendo hecho ya confirmando que esta función f es biyectiva, entonces pues estos dos conjuntos son equipotentes, por lo tanto tienen el mismo cardinal. ¿Es claro? ¿Claro, Marjorie? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, muchachos, entonces, utilizando estas monotonías, podemos hacer algunas cuentas concretas con los cardinales que sí conocemos ahorita. ¿Qué conocemos? Los números naturales, conocemos al epsilon y conocemos la potencia 2 a la epsilon y potencias de estas, 2 a la 2 a la epsilon y así. Podemos hacer cuentas concretas utilizando estas monotonías. Entonces, vamos a hacer esto, ¿vale? Muy bien. Entonces, hagamos entonces algunas cuenticas concretas sobre Alep 0, ¿listos? Vemos las cuentas concretas sobre Alep 0 y luego algunas cuenticas sobre el continuo. Y bueno, muchachos, yo creo que pues la clase de hoy va a ser un poquito más corta, ¿vale? Pero es un buen punto para terminar porque nuestro siguiente tema son ordinales. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, antes de que se me olvide, ya en Classroom está activa la primera entrega de ejercicios. Muy bien, yo sé que algunos de ustedes me habían escrito que no tenían grupos porque pues cuando hicimos la actividad, cuando se organizaron los grupos no se pudieron conectar. Bueno, no se preocupen, les va a pedir un favor, que pues yo veo que a mí se me traspapelaron esos mensajes. Si me pueden hacer el favor de enviarme nuevamente un email. Entonces, por favor, vuélvame a enviar un correo diciéndome, profe, no tengo grupo y lo armamos por tarde mañana. La entrega es para el lunes. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues ahí hay suficiente tiempo para que vayan mirando esos ejercicios, ¿vale? Lo del email, si me lo pueden enviar de una vez mejor, ¿vale? Listos. Y bueno, Pablo pregunta que en particular se puede usar todo lo que se vio sobre los naturales. Claro, o sea, todo lo que ya hayamos mencionado sobre los números naturales lo pueden usar, así no lo hayamos demostrado. Ya digamos que ya tenemos esa licencia. ¿Listo, muchachos? Lo que no se puede es que si se pregunta algo del tema que se está evaluando, eso se toca demostrarlo. ¿Vale, muchachos? Pero digamos que los naturales, digamos que para nosotros en ese momento ya es historia patria, ¿no? De los enteros para acá no. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿látex para la entrega? No, muchachos, me lo hacen a mano, por favor. Me lo hacen a mano. ¿Por qué? Porque, muchachos, estamos en virtualidad. Yo no tengo control de que ustedes manden a hacer el trabajo. Si lo hacen en látex, bueno, si lo mandan a hacer no es problema mío. Yo, la verdad, pues los perjudicados son ustedes, pero al menos al hacer el ejercicio de copiar, así otra persona les haya hecho el ejercicio, al hacer el ejercicio de copiar a mano, pues algo les quedará, muchachos. Entonces, ahí sí no soy flexible. Me lo hacen a mano. ¿Listo, muchachos? Muy bien. María Alejandra pregunta, ¿puede usar que el cardinal de un conjunto de partes X es no? Si lo van a usar, me lo demuestro. ¿Vale? Pues sí se va a tener, ¿listos? Eso se va a tener. O sea, pues hasta apenas acabamos de demostrar, acabamos de definir qué es 2 a la mu, ¿cierto? Digamos mu que sea el cardinal de X. ¿Sí? Entonces, pues sí se va a tener lo que usted dice, pero al menos me dicen una pequeña justificación de por qué se tiene eso, ¿vale? Muy bien. Juan Pablo pregunta, cuando menciona que todo el documento debe tener la misma letra, es que en algún exacto. Sí, exacto. No es esos revueltos de que alguien hace la misma la pregunta 1. Yo lo que no quiero es que se repartan y luego cosan. Si eso lo veo, tienen 0. No reviso eso. ¿Listo, muchachos? No, tiene que...
Exacto, lo que quiero decir ahí es que entonces todo el documento tiene que tener la misma letra. Si yo veo que tiene letra diferente, mire, yo ya anulo la entrega. ¿Listo? ¿Eso con qué fin? Precisamente lo que yo quiero evitar es que se repartan los puntos y bueno, cada uno se especializó en un punto y pues si no lo discuten, pues muchachos, no hicimos nada, ¿sí? Ya, se repartieron los puntos, cosieron y me lo entregaron, no. Eso es lo que quiero evitar que me hagan. ¿Listo, muchachos? Precisamente por eso pido que la letra tiene que ser la misma en todo el documento. ¿Listos? Y también, pues bueno, también pues eventualmente para futuras entregas, es muy seguro pues que entonces ahí ustedes se vayan repartiendo, ¿no? Diciendo como, bueno, yo paso esta vez, otra persona dice, listo, yo en la próxima entrega yo soy el que transcribo y ahí se van rotando. Ustedes verán ahí cómo lo hacen, ¿no? Pero lo que quiero es precisamente evitar que se repartan los puntos y luego cosan todo y me lo envíen. ¿Listos? Eso es precisamente lo que yo quiero evitar que me hagan. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿listos? ¿Podemos pasar ya entonces de tablero, muchachos? Ok, entonces vamos a hacer unas cuentas concretas, ¿listos? Entonces, una primera afirmación es que si kappa es un cardinal menor estricto que Aleph 0, eso es exactamente decir que kappa es un natural. Entonces, vamos a ver por qué se tiene eso. Adicionalmente, dado cualquier n natural, pues si a n se lo sumamos a Aleph 0, eso es lo mismo que sumar Aleph 0 más Aleph 0. Y sorprendentemente, estas sumas colapsan en Aleph 0. Pero recordemos que ahí en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Acá lo que vamos a usar es básicamente monotonías. También al final el hecho de que unión de dos conjuntos contables es contable. Eso es lo que va a estar detrás acá de esta suma. En particular, pues si esos dos conjuntos son disyuntos. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí pues vamos a usar al piso monotonías de la suma, el producto, la potenciación. Y vamos a usar entonces también hechos como suma de conjuntos, perdón, unión de conjuntos contables es contable. Y al final, aplicar Cantor-Bernstein. Eso es lo que va a estar detrás del argumento de estas sumas. ¿Listo? Misma historia aquí. Si tomamos n, ya no cualquier natural, sino un natural diferente de 0, es decir, un natural mayor o igual que 1. Entonces, pues, si multiplicamos n por Aleph 0, eso va a ser lo mismo que si multiplicamos Aleph 0 por Aleph 0. Y aquí, el hecho clave que vamos a utilizar acá al final es que producto cartesiano de conjuntos contables es contable. Todo eso va a colapsar a Aleph 0. Muy bien. ¿Por qué necesitamos que n sea diferente de 0? Porque si tomamos n como 0, ¿cuál va a ser el único conjunto de tamaño 0, muchachos? Muchachos, el único conjunto de tamaño 0, el vacío, muy bien. Y si tomamos vacío, producto cartesiano, cualquier conjunto, ¿eso qué nos da? Eso es un ejercicio de fundamentos. Ustedes lo vieron en fundamentos. Vacío, producto cartesiano, cualquier cosa. ¿Qué conjunto les da? Muchachos, vacío, producto cartesiano A. ¿Qué da? Vacío también. Vuelve a dar vacío. Entonces, pues eso lo que me quiere decir es que el producto de 0 por cualquier cardinal que da 0. Entonces, fíjense que ahí fallaría esta propiedad. Por eso necesitamos que n no sea 0. Pero esta propiedad sí se tiene para los naturales diferentes de 0. Y lo mismo aquí. Dado n diferente de 0, entonces, pues, si tomamos Aleph 0 y lo elevamos a la n, todas estas potencias van a ser Aleph 0. ¿Por qué? Porque si tomamos n a la 0, pues si tomamos n como 0, perdón, Aleph 0 a la 0 ya vimos que ¿qué nos daba? Cualquier cardinal elevado a la 0, ¿qué nos daba? Ya hicimos ese argumento en el aire. Kappa a la 0, kappa cualquier cardinal, ¿eso qué nos dio? Digo 1. Nos dio 1, entonces fíjense que ahí falla, entonces pues necesitamos que no sea 0, pero si tomamos un natural de 1 para arriba, estas potencias colapsan en Aleph 0. ¿Listos? Veamos estas demostraciones, ¿vale? Veamos esto y tomamos un receso pequeño. Entonces, pues tomemos kappa, un número natural. Entonces, pues, ¿cuál va a ser? Pues nosotros que sabemos que si tomamos la inclusión
de capa en el conjunto de los números naturales, recordemos que todos los elementos de un número natural son números naturales, eso ya lo habíamos visto. Toda función inclusión, ¿qué tipo de función es? Fundamentos al piso. Toda función inclusión, ¿qué tipo de función es? Inyectiva. Muy bien, es inyectiva, perfecto. ¿Qué pasaría si capa es equipotente a los números naturales? Al conjunto de los números naturales, me diría que capa sería qué tipo de... Pues, bueno, acá lo único que tenemos es que, acá, como tenemos que, esta función es 1 a 1, capa es menor o igual que Alep 0, eso es lo que podemos decir aquí, ¿no? Pero entonces el asunto es que capa no puede ser Alep 0, ¿listos? Entonces, ¿qué pasa? Si capa fuera equipotente a los naturales, entonces n, el conjunto de los naturales, sería ¿qué tipo de conjunto? Recuerden que capa es un número natural. Entonces, el conjunto de los naturales sería ¿qué? Finito, muy bien, pero ya vimos que eso no puede pasar, contradicción. Por lo tanto, entonces aquí la desigualdad es estricta. Tenemos entonces esta dirección. Muy bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro? ¿Hasta acá? Muy bien, entonces ahora veamos el recíproco. Si capa es menor estricto que Alep 0, entonces pues lo que podemos decir en primera instancia es que hay una función 1 a 1, ¿cierto? De capa en Alep 0, bueno, en los naturales, perdón. Bueno, sí, técnicamente hablando, Alep 0 lo definimos como el conjunto de los naturales, bueno, pero digamos así. Hay una función 1 a 1 de capa en los naturales, pero sabemos que capa no es equipotente a n, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que podemos, como hay esta función 1 a 1, entre capa y los naturales, ¿qué podemos decir? Que capa es ¿qué? Sí, aquí lo que estamos diciendo es, capa es dominado por el conjunto de los naturales, entonces capa es ¿qué tipo de conjunto? De los que vimos, la clasificación que vimos hace unas semanas. Muchachos, si capa es dominado por el conjunto de los naturales, capa ¿qué tipo de conjunto es? A lo sumo contable, muy bien. Muy bien, listo, gracias. Capa es a lo sumo contable, muy bien, ¿listos? Entonces capa es a lo sumo contable. Y pues no es contable, ¿cierto? Pues porque estamos suponiendo acá que, bueno, se sigue que como capa es menor estricto que Alep 0, no es equipotente a los naturales, entonces no es contable. Entonces, si un conjunto es a lo sumo contable y no es contable, ¿cuál es la única posibilidad que le queda? Tiene que ser ¿qué? De los teoremas que vimos hace un tiempo, muchachos. Todo conjunto a lo sumo contable era, si no es finito, era contable. Pero entonces acá había esas posibilidades. Todo conjunto a lo sumo contable es finito o es contable. No es contable, entonces ¿cuál es la única posibilidad que le queda? Tiene que ser finito. Pero si es finito y es un cardinal, ¿cuál es la única posibilidad que le queda? Tiene que ser un número natural, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora hagamos entonces acá, ahora sí, esta monotonía, perdón, estas sumas. Acá vamos a usar monotonías para mostrar esta suma. Acá n puede ser 0. Entonces acá si n lo sumo con Alep 0, da lo mismo que sumarle Alep 0 a Alep 0 y todo esto colapsa a Alep 0. Uy, eso pasa con la aritmética cardinal, ¿estamos? Muy bien, entonces acá tomamos n, cualquier número natural. Perfecto. Alep 0, ¿cómo lo podemos escribir? Alep 0 más que número. De manera obvia. ¿Qué cosa podemos poner aquí ya de manera natural? 0. 0, muy bien. ¿Por qué se tiene esto? Bueno, esto es más, esta propiedad se tiene para cualquier cardinal capa. Entonces, si ustedes toman cualquier conjunto A de cardinal capa, pues fíjense que A es disyunto de vacío. Entonces podemos sumar 0 más capa y eso va a ser el cardinal de vacío unión disyunta A y vacío unión disyunta A, ¿qué nos da, muchachos?
Vacío, unión disyunta A, ¿qué nos da? Nos da el mismo A, muy bien. Entonces, pues ahí por eso tenemos que, esto vale para cualquier cardinal capa, de hecho, ¿estamos? Entonces, capa igual a 0 más capa para cualquier cardinal, en particular para el 0. Listo, muy bien. Pero entonces fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos que n, cualquier natural, es mayor o igual que 0, y usando la monotonía de la suma de cardinales, pues nosotros sabemos que n es mayor o igual que 0, al 0 es mayor o igual que el mismo, entonces aplicamos monotonía de la suma de cardinales y tenemos esta primera desigualdad. ¿Es claro para todos, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Pero en particular, bueno, nosotros tenemos que, dado cualquier natural, acabamos de demostrar que kappa es menor estricto que al 0, en particular kappa es menor o igual que al 0, en particular, ¿no? Entonces, pues, en este caso, pues como n es un natural, tenemos que n es menor o igual que al 0, entonces aplicamos aquí otra vez monotonía de la suma, ¿de acuerdo?, de cardinales. Tenemos que n es menor o igual que al 0, ese al 0 me quedó horrible. Me quedó mejor, listo. N es menor o igual que al 0. Al 0 es menor o igual que el mismo. Entonces aplicamos monotonía de la suma de cardinales más esta desigualdad. Y al 0 es menor o igual que el mismo. Yo lo estoy omitiendo, pero deberíamos colocar al 0 es menor o igual que el mismo. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. ¿Listos? ¿Hasta aquí es claro lo que hemos estado haciendo, muchachos? Muy bien. Pero una preguntita chiquita. ¿Cuál sería la justificación de la primera parte cuando hacemos 0 más al 0? O sea, ¿cómo lo escribiríamos? Lo que hicimos en el aire. 0 más kappa es igual a kappa para todo cardinal. Para todo cardinal kappa. ¿Listos? Ejercicio. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Listos? Pues sí, lo dijimos en el aire, pero sí, hay que colocar una pequeña justificación. Pero entonces, bueno, queda como un pequeño ejercicio. Lo hicimos en el aire, ¿cierto? Pero entonces pueden colocar ya después en un taller, un quiz, el parcial, esta línea, así sin problema. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ahora sí, al 0 más al 0, ¿cuánto da eso? Pues nosotros demostramos que unión de conjuntos contables es contable, ¿cierto? Unión de conjuntos contables es contable, ¿cierto? Unión de conjuntos contables es contable. Entonces, en particular, si yo tomo dos conjuntos contables disyuntos, pues la unión va a ser también contable. Y eso va a ser igual a al 0 más al 0. Entonces, esa va a ser la justificación. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión de desigualdades acotado por abajo por al 0 y acotado por arriba por al 0. Entonces, aquí aplicamos el teorema de Cantor-Bersen y entonces tenemos que todo esto colapsa al 0. Y ahí rematamos la demostración. ¿Es más o menos claro, muchachos? Bueno, esa última frase está en el siguiente tablero, pero voy a esperar un momentico que terminen de copiar y seguimos. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Pero bueno, yo creo que aquí ya tenemos una muy buena idea de cómo argumentar, ¿de acuerdo? Haciendo estas cuenticas concretas, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? ¿Me pueden confirmar, por favor? Por mi parte, sí, profe. Okay. Listo. Entonces, acá está. Por el teorema de Cantor-Bersen, entonces, pues, tenemos entonces todo esto, ¿cierto? Tenemos que n más Aleph 0 es lo mismo que Aleph 0 más Aleph 0 y esto es igual a Aleph 0. Listos, pues entonces acá pues tenemos que n es cualquier número natural. Listos, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este argumento? Muy bien, muchachos. Entonces ahora pues procedemos de manera similar
para la afirmación 3. Entonces tomamos n, un número natural diferente de 0, por lo tanto, pues n es mayor o igual que 1. Eso uno lo puede demostrar, ¿listos? Entonces, aplicando aquí monotonías, bueno, aquí pues uno también puede demostrar que kappa es igual a 1 por kappa para cualquier cardinal. Eso queda como ejercicio. Y adicionalmente, pues, entonces acá lo que podemos decir es que Alep 0 es igual a 1 por Alep 0, apelando a esta propiedad. Esto me lo demuestran como ejercicio. ¿Listo, muchachos? Y ahora, pues, utilizando esta desigualdad, que 1 es menor o igual que n y Alep 0 es menor o igual que el mismo, apelando a la monotonía del producto de cardinales, entonces tenemos entonces que esto es menor o igual que n por Alep 0. Aquí es importante el uso de esta desigualdad. El uso de esta desigualdad de que 1 es menor o igual que n, consecuencia de la hipótesis de que n no es 0. ¿Listo, muchachos? Y ahora, nosotros ya demostramos que todo número natural es menor o igual que Alep 0. Entonces, apelando nuevamente a la monotonía del producto de cardinales y el hecho de que Alep 0 es menor o igual que el mismo, tenemos que este producto, n producto Alep 0, es menor o igual que Alep 0 por Alep 0. Y luego, ya para rematar, pues como nosotros sabemos que el producto cartesiano de conjuntos contables es contable, ¿sí? Producto cartesiano de conjuntos contables es contable, ¿de acuerdo? Ustedes me lo tienen completico, acá no me cupo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, Alep 0 por Alep 0 es Alep 0, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una sucesión de desigualdades acotado por abajo por Alep 0, ¿listos? Y acotado por arriba por Alep 0. Entonces, apelamos al teorema de Cantor-Bernstein y entonces todo esto colapsa a Alep 0, ¿listo? Entonces, pues, n por Alep 0 es lo mismo que Alep 0 por Alep 0 y todo esto colapsa a Alep 0. Obviamente, considerando aquí la hipótesis de que n es un natural diferente de 0. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Muy bien. Ya para la cuarta propiedad, acá pues sería básicamente pues utilizar un argumento por inducción, viendo pues que esta potencia va a ser equivalente a multiplicar Alep 0 por sí mismo n veces. ¿Listos? Digamos que será entre comillas la idea en el fondo. Y utilizando eso, pues esa idea en el fondo, pues entonces ya esto se vuelve un ejercicio muy sencillo de inducción sobre ese exponente. Bueno, muchachos, muy bien. Bueno, como un pequeño hecho, pues a la luz de todo esto, como ya vimos que los reales son equipotentes a el conjunto partes de naturales, que a su vez es equipotente al conjunto potencia 2 al conjunto de números naturales, entonces tenemos que el cardinal de los reales es 2 a la Alep 0. Esa es la razón por la cual esa potencia la llamamos el cardinal del continuo. Bueno, yo creo que tuvieron ahí un pequeño déjà vu con fundamentos, ¿sí o no, muchachos? Pero aquí ya entonces ya queda completamente justificado por qué el cardinal de los reales lo llamábamos así, 2 a la Alep 0. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues la idea de la demostración, pues bueno, ya habíamos hablado de esto un poquito hace un par de clases. El conjunto de los números naturales es equipotente a partes de n, que es equipotente a este conjunto potencia. Entonces, por lo tanto, el conjunto de los números reales tiene por cardinal también el cardinal del conjunto de funciones de naturales en 0, 1, que por definición es 2, que es el cardinal del conjunto 2, elevado al cardinal de los naturales, que es 2 a la Alep 0. Básicamente es justificando, bueno, de aquí a aquí, es justificando por la definición de potenciación de cardinales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Y así ya entonces, como un colorario de todo esto, pues ya nosotros sabemos por el teorema de Cantor, precisamente ya por esta equipotencia, que
2 al Aleph 0 es más grande que Aleph 0. ¿Listos? Y si capa es cardinal, pues también uno puede decir algo similar. 2 a la capa es mayor que capa. ¿Listos? Como pegando estas ideas similares. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Muy bien, muchachos. Entonces, yo creo que es un buen momento para tomar un pequeño receso, 5 minuticos. Volvemos a las 10:15. Muy bien, muchachos. Retomamos nuestra clase y la grabación de la misma. Listo. Entonces, pues acá vimos cómo ciertas sumas utilizando Aleph 0 y cosas más pequeñas que Aleph 0 y tomando incluso Aleph 0 más Aleph 0, cómo todo eso colapsa al Aleph 0. Y también vimos acá qué pasaba con estos productos, que también aquí había cierto colapso a Aleph 0, que pues es una cuestión que va a pasar en general cuando hagamos ya más estrictamente, cuando hagamos la aritmética de los Alephs. Todavía no hemos definido cómo son los Alephs, esa jerarquía de cardinales, pero vamos para allá. Y pues suponiendo el axioma de elección, vamos a ver que los únicos cardinales son los Alephs, ¿de acuerdo? Esa es la manera canónica de asignar cardinal a un conjunto. Pero para poder hacer esa jerarquía necesitamos primero ver lo que son los ordinales. Vamos para allá, con calma, ¿listos? Pero estos son pues algunas primeras consideraciones sobre estos cardinales que podemos manejar por ahora, ¿listos? Muy bien. Porque entonces, bueno, y eso va a terminar pasando bajo axioma de elección, un cardinal capa infinito multiplicado por él mismo va a colapsar a él mismo. Eso traducido en Aleph sería Aleph alfa multiplicado por Aleph alfa da el mismo Aleph alfa. Todo eso lo vamos a, y lo mismo va a pasar con la suma. ¿Listos, muchachos? Entonces todo eso lo vamos a discutir con más calma a medida que vayamos viendo estas nociones. Por ahora, por lo pronto, pues tenemos esto, pues que igual no deja de ser curioso, que Aleph 0 más Aleph 0 resulta ser el mismo Aleph 0 y colapsa. Todo esto colapsa en Aleph 0, estas sumas, estos productos colapsan en Aleph 0. Muy bien. Bueno, entonces ya hicimos esas cuenticas y ahora pues vemos qué va a pasar cuando hacemos cuentas similares con el continuo. Entonces, dado cualquier natural, si al natural le sumamos el continuo, esto es lo mismo que si al continuo le sumamos Aleph 0 y es lo mismo que si al continuo le sumamos el mismo continuo, todo eso colapsa en el continuo. Y algo parecido va a pasar cuando... No, señor. Juan Pablo pregunta que si Aleph 0 elevado al Aleph 0 es Aleph 0. No. Ya vamos a ver, ya les comento a qué es igual eso, ¿listos? Realmente Aleph 0 al Aleph 0 colapsa es al continuo, 2 a la Aleph 0. Listos, ya más adelante, ya vamos para ahí, ¿listos? Muy bien. Entonces, esto es, con la suma, aquí sí colapsa el continuo. Ahora, si multiplicamos por un natural diferente de 0, ya vimos por qué tiene que ser diferente de 0. 2 por el continuo es lo mismo que si al continuo lo multiplicamos por Aleph 0, lo mismo que si al continuo lo multiplicamos por el continuo, todo esto colapsa en el continuo. Y ahora, tomando un número natural diferente de 0 y diferente de 1, ya vamos a ver por qué diferente de 1. Diferente de 0, pues para que esto no colapse a 1. Entonces tomamos el continuo elevado a la n. Ahora acá el exponente aquí lo pasamos a Aleph 0. Esto es lo mismo también que si tomamos n y lo elevamos a la Aleph 0. Porque acá es donde necesitamos que n no sea 1, porque ya vimos que 1 elevado a cualquier cardinal colapsa a 1. Entonces, pues bueno, acá necesitamos que por lo menos n sea mayor o igual que 2. Entonces, claro, acá incluimos 2 a la Aleph 0, que es el continuo, pero acá puede ser 5 a la Aleph 0, 1.000.000 a la Aleph 0. De todas maneras, 1.000.000 comparado con la Aleph 0 es muy chiquito. Desde ese punto de vista, entonces, esto también va a colapsar a lo que están preguntando, Aleph 0 a la Aleph 0, y curiosamente todo esto colapsa al continuo. Vamos a mirar
o sea, yo sé que puede parecer un poquito extraño, pero colapsa el continuo, no al cero, pero al menos sí colapsa algo, todo esto colapsa el continuo. Entonces, demostremos esto. En primera instancia, tomemos n un número natural, entonces, pues bueno, nosotros sabemos que cualquier cardinal es 0 más el cardinal, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces acá esto, pues la justificación 0 más cualquier cardinal es ese cardinal, aplica para el continuo también. Entonces, pues nosotros sabemos que cualquier natural es menor o igual que Alep 0 y el continuo es menor o igual que el mismo. Entonces, aquí aplicamos que cualquier natural n es mayor o igual que 0, más la monotonía de cardinales y que el continuo es menor o igual que el mismo. Entonces, aquí por esas monotonías, esto es eso es menor o igual que n más el continuo. Pero nosotros sabemos que n es menor o igual que Alep 0, cualquier natural, y por la monotonía de la suma de cardinales, entonces esto es menor o igual que Alep 0 más el continuo. ¿Listo, muchachos? Y por el teorema de Cantor, nosotros sabemos que Alep 0 es menor estricto que el continuo, pero en particular es menor o igual. En particular es menor o igual, pues es menor estricto. El continuo es menor o igual que el mismo, más monotonía de la suma de cardinales, entonces todo esto es menor o igual que el continuo más el continuo. Pero, muchachos, nosotros podemos demostrar que un cardinal kappa sumado con el mismo es igual a 2 kappa, ejercicio. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces el continuo, tomando kappa como el continuo, ¿listos? Pero 2, ¿cómo lo podemos escribir? Como 2 elevado a la 1 también. ¿Listos? Eso queda también como un ejercicio. Todo cardinal es igual al cardinal elevado a la 1. ¿Listos? Entonces, ahora tenemos aquí un producto de 2 potencias con la misma base. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la base y ¿qué hacemos con los exponentes? ¿Qué hacemos con los exponentes, muchachos? Propiedades de la potenciación, o sea, los sumamos. Entonces, acá me queda 2 elevado a la 1 más Alep 0. ¿Listo? Entonces, pues es esto. Misma base, producto de potencias con la misma base. Dejamos la base y sumamos los exponentes. ¿Listo? Pero, muchachos, 1 más Alep 0, nosotros ya hicimos esa cuenta. 1 más Alep 0 es igual a ¿qué, muchachos? Alep 0. Alep 0. Entonces, esto es Alep 0. Entonces tenemos una sucesión de desigualdades, acotado por abajo por el continuo y acotado por arriba por el continuo. Entonces, por el teorema de Cantor-Bernstein, todo eso colapsa al continuo. ¿Es claro, muchachos? Entonces, pues aquí n más el continuo es igual a Alep 0 más el continuo. Todo esto colapsa al continuo. Esto es igual que el continuo sumado el continuo. Todo esto colapsa al continuo. Entonces, pues acá aclaramos que n es cualquier natural y con esto terminamos esta demostración. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Entonces, fíjense que todos estos argumentos ya se vuelven muy similares. Simplemente es aplicar de manera adecuada ciertas desigualdades que ya hayamos demostrado y aplicar de manera adecuada monotonías y pues algunas propiedades de cardinales que pues que no son nada descabelladas y propiedades que ya habíamos visto sobre acá la aritmética cardinal. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Antes Sí, de... profe, tengo una duda. Sí, señor, dígame. No entiendo muy bien por qué podemos decir que 1 más, bueno, 1 y Alep 0 son disyuntos para aplicar la suma. Nadie está diciendo que son disyuntos, son cardinales. Vale, Y nosotros ya hicimos la conjuntos- cuenta. Usted está confundiendo Pepita Gómez con Gomitas Pepitas. Cuando hacemos acá la suma de cardinales, los podemos sumar. Acá pues ya sabemos, solamente que cuando... vale. ¿Sí? Cuando son cardinales, ya cuando usted quiere hacer una demostración de este tipo, en general, y si usted tiene algo que involucra una suma de cardinales, entonces ahí sí usted tiene que decir sean A, B y C, conjuntos que cumplen tales condiciones para poder sumar y bla, pero eso no es el caso, ya son cardinales concretos, ¿sí me va a entender? Y ya hicimos Vale, esa profe. cuenta, ya hicimos esa cuenta de un natural sumado con Alep 0. Acá lo que usamos fue monotonías, y esas monotonías, para demostrarlas, sí ya debió haber, cuando, no sé si usted recuerde,
ahí sí usted necesita considerar conjuntos que sean disyuntos para hacerlos, pero si ya demostramos las monotonías, pues ya las podemos aplicar aquí, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense, acá pues está la propia... Uy, se me trabó el tablero. Va a pausar un momentico aquí el video. Bueno, muchachos, entonces, sí, como estaba comentando, acá pues aplicamos estas monotonías y todo esto colapsaba al F0. Incluso cuando tomábamos un natural cualquiera, sumándolo con al F0, todo esto colapsaba al F0, en particular si tomamos n como 1. Y nosotros ya vimos eso, y la demostración de esas monotonías ya involucraba lo que decía Nicolás, de tomar ciertos conjuntos disyuntos, ¿sí? Para demostrarlas. Entonces, pues aquí ya no es necesario como centrarnos en esa parte si ya demostramos en general esas monotonías. ¿Estamos, Nicolás? Bueno, entonces volviendo aquí, ya entonces acabamos de demostrar que si hacemos todas estas sumas con el continuo, todo eso colapsa al continuo. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, ¿podemos cambiar de tablero? No, profe, un momento, por favor. Ok, esperamos un momentico entonces. Bueno, pero entonces aquí, el mensaje subliminal, ¿cuál es la moraleja? Utilizar desigualdades que ya hayamos visto y aplicar de manera adecuada monotonías y propiedades de la aritmética cardinal que ya habíamos visto. No es más. ¿Listo, muchachos? Es hacerlo de manera cuidadosa. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Por mi parte, sí. Listo, muchachos. Entonces ya vamos a cambiar de tablero. Acá. Entonces, pues para la siguiente propiedad tomamos un natural diferente de 0. Entonces, pues nosotros acá sabemos que cualquier cardinal multiplicado por 1 da el mismo cardinal, el ejercicio que habíamos mencionado. Cualquier cardinal va a ser 1 multiplicado por ese mismo cardinal. Eso queda como un pequeño ejercicio. Entonces aquí, pues como nosotros sabemos que acá, pues como n es un natural diferente de 0, entonces n es mayor o igual que 1. Entonces, como n es mayor o igual que 1 y el continuo es mayor o igual que el mismo, entonces pues, aplicamos monotonía, el producto de cardinales, para ver que lo que ya teníamos es menor o igual que n multiplicado por el continuo. Por lo que tomando n natural diferente de 0. Pero entonces otra vez, sabemos que cualquier natural es menor o igual que al F0 y el continuo es menor o igual que el mismo. Entonces aplicando nuevamente monotonía del producto de cardinales, tenemos que lo que ya teníamos es menor o igual que al F0 por el continuo. Y misma historia, ya sabíamos que al F0 es menor o igual que 2 al F0, pues por el teorema de Cantor, la consecuencia, el colorario del teorema de Cantor es que al F0 es menor estricto que el continuo, en particular es menor o igual. ¿Listos? Entonces, pues, aplicando nuevamente monotonía a este hecho, pues esto es igual a el continuo multiplicado por el continuo. Pero, pues, muchachos, acá pues tenemos un producto de potencias con la misma base. ¿Eso es igual a qué? Dejar la misma base y ¿qué hacemos con los exponentes? Ya mencionamos esa propiedad, muchachos. Sumarlos, ¿Sumar qué? los exponentes. Sumar los exponentes. Entonces, pues acá sumamos al F0 con al F0. ¿Listos? Pero nosotros ya vimos que era al F0 más al F0. ¿Eso qué era? Al F0. Todo esto colapsa al F0. Entonces, fíjense que aquí tendríamos 2 al F0. Bueno, acá la multiplicación es que ya habíamos visto que al F0 más al F0 es al F0. Entonces, ¿qué tenemos? Una sucesión de desigualdades acotado por abajo por el continuo y acotado por arriba por el continuo. Entonces, aplicando Cantor-Bersen, tenemos que todo eso colapsa al continuo. Entonces, tenemos que, tomando n natural diferente de 0, tenemos entonces que n por el continuo, permítame escribirlo así, esto es igual a al F0 por el continuo, ¿listos? Y esto es igual a el continuo por el continuo, y todo esto colapsa al continuo. ¿Listo, muchachos? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Muy bien. Entonces, ahora pues hagamos entonces este último argumento, que ya, pues, entonces ya más o menos vemos cómo, para dónde va el agua al molino, cómo tenemos que hacerlo. Entonces, sea n,
un número natural diferente de 0 y de 1, entonces pues lo que podemos decir es que n es mayor o igual que 2, ¿cierto? Entonces así, pues como tenemos que n es mayor o igual que 2 y aplicando monotonías de la potenciación de cardinales, como Alep 0 es mayor o igual que el mismo, entonces tenemos esta desigualdad, ¿listos? Muy bien. Y pues como n es un natural, entonces ese natural es menor o igual que Alep 0. Aplicamos nuevamente monotonía de la potenciación de cardinales, entonces todo esto es menor o igual que Alep 0 elevado al Alep 0. Y pues nosotros, ¿qué sabemos? Otra vez que Alep 0 es menor o igual que el continuo, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando aquí monotonía nuevamente de la potenciación de cardinales, todo eso es menor o igual que el continuo elevado al Alep 0. Pero entonces aquí aplicamos propiedades de cardinales, de potenciación de cardinales, y tenemos kappa elevado a la lambda y todo eso elevado a la mu. ¿Esto qué era? La base seguía siendo kappa y el exponente ¿qué era, muchachos? Lambda por mí. Hacer el exacto, el producto de esos exponentes. Entonces aquí, ¿cuál va a ser entonces acá? Pues ese exponente aquí, ¿cuál va a ser, muchachos? La Aleph 0 por Aleph 0. Alep 0 por Alep 0, por ahora, ¿sí? Pero nosotros ya vimos a que era igual a Alep 0 por Alep 0. Alep 0 por Alep 0 es Alep 0, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, Alep 0 por Alep 0 es igual a Alep 0. Entonces, pues, esto es el continuo, 2 al Alep 0. Pero entonces fíjense que toda esta sucesión de desigualdades está acotado por abajo y por arriba por el continuo. Entonces, ¿qué podemos hacer, muchachos? Aplicamos Cantor-Bersen y ¿qué podemos concluir? Que todo esto, bajo estas condiciones, acá fíjense que usamos fuertemente que el natural no era ni 0 ni 1, acá en esa primera desigualdad, ¿sí se dieron cuenta, muchachos? Y si tomamos n como 0, pues esto colapsa a 0, y si esto sería 0, 0 elevado a lo que sea de 0, no hay ninguna función con codominio vacío. Y 1 elevado al Alep 0, pues es 1, ¿sí? La única función ahí que podemos definir un conjunto contable en un singleton es la función constante. Todo el mundo va a ese único punto del codominio. Entonces, pues fíjense que esos son los dos casos que quitamos, pero en cualquier otro caso tenemos esta desigualdad, 2 es menor o igual que n, y todo esto lo podemos hacer sin problemas. Todo esto lo acotamos por abajo y por arriba por el continuo, aplicando Cantor-Bersen, todo esto colapsa el continuo y listos. Acabamos el argumento. ¿Es claro para todos, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Listo, muchachos, voy a esperar un par de segunditos adicionales como para que terminen de copiar esta parte, ¿vale? Pero bueno, yo sospecho que ustedes ya se dieron cuenta cómo es que se argumenta desde ese punto de vista, ¿cierto? Como que fíjense que al hacer estas subitas, la idea es usar únicamente monotonías y usarlas de manera adecuada, no es más. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues ahí la pregunta que habían hecho en el chat hace un momento, ¿de acuerdo? No me acuerdo quién la hizo. Que preguntaron precisamente qué era Alep 0 al Alep 0. Entonces, pues aquí ahí está Juan Pablo, ¿sí? Alep 0 al Alep 0 es el continuo. Entonces, yo creo que ahí ya quedó contestada la pregunta. ¿Listo, Juan Pablo? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? Muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Segundo, profe. Listo, vale. Esperamos un momentico más. Profe, yo tengo una pregunta, pues en realidad no es tanto pregunta, pero uno viendo en el paso 3, o sea, la tercera línea del paso 3, uno podría tomar cualquier número más grande que Aleph, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, ahí estamos suponiendo que pues, claramente acá, uno sabe. pasar de aquí a acá, por esa desigualdad. La Uno respuesta sabe es esa sí, desigualdad. sí, pero no. Sí, pero no. Digamos que si usted toma un cardinal
por encima de Aleph 0, no me omita el 0, por favor. Sí. No es solo Aleph, es Aleph Aleph 0. 0. Si se toma acá un capa mayor o igual que Aleph 0, pues de aquí puede pasar acá. Pero el lío es que si se toma cualquier capa aquí, el detalle está entonces es que entonces no puede aplicar esa propiedad para hacer colapsar esto al continuo, ¿sí? O sea, puede pasar de aquí a acá, pero de ahí en adelante, ¿quién sabe? Y ahí está como la pregunta del millón. Que la verdad en general, en Zermelo-Frenkel, con elección, no sabemos si, o sea, la verdad no se puede demostrar que 2 al Aleph 0 es el primer cardinal por encima de Aleph 0, es decir, lo que llamaríamos Aleph 1. Eso es lo que se llama la hipótesis del continuo. Entonces no sabemos si eso se tiene o no. Yo veo que uno podría poner, yo no sé, 3 al Aleph 0 y al igual colapsaría, a ver, pues, ahí sí, 3 al Aleph 0, pues sí, acá lo se demostramos. vuelve a lo mismo, n a la colapsa. Aleph 0. Sí, pero el detalle está en que usted me dijo que si tomábamos acá en la tercera línea algún capa aquí por encima de Aleph 0, sí, o sea, de aquí puede pasar acá por las monotonías, pero de aquí en adelante, no sé, depende de cuál capa tomó, porque si usted tomó un capa mucho más grande de lo que sería el Aleph que corresponde a 2 al Aleph 0, esto va a ser algo más grande, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado, o sea, la afirmación que me dijo, sí se puede hacer de aquí pasar acá, pero eso no quiere decir que esto colapse al continuo, depende de cuál capa haya tomado aquí. ¿Y eso no sería un poquito arbitrario, como lo que se elige ahí? No, porque acá tomamos Aleph 0, acá tomamos el continuo, perdón. Y con el continuo todo esto colapsó acá. Pues esas desigualdades se tienen, o sea, todas esas desigualdades se cumplen y pues al aplicar propiedades de la potenciación cardinal, todo eso nos colapsó a 2 al Aleph 0. Por acá yo no tomé cualquiera. Si se da cuenta, sí, tomé fue el continuo. Sí, claro. No, es que el continuo no es arbitrario como usted lo dice, ojo. Estoy tratando de pensar o sea, más grandes, digamos, Aleph 0 al Aleph 0 a la Aleph 0. Y yo veo que esa cosa, pues depende de cómo usted lo tome, pero es posible que ese número ya no sea continuo, sino sea algo más grande. Uno sigue como básicamente limitando lo que está haciendo y siempre va a terminar que terminan 2 a la Aleph 0. Depende cómo se agrupe, porque si usted agrupa acá Aleph 0 al Aleph 0 y todo eso al Aleph 0, todo eso sí, eso va a colapsar al continuo, pero si usted agrupa es 2 elevado a la Aleph 0 al Aleph 0, pues eso es 2 elevado a la continua, es otra cosa diferente, entonces depende cómo usted lo esté tomando, ¿no? Pero si usted lo agrupa así, entonces quite 2, ponga Aleph 0 acá, sí, o sea, esto sí va a colapsar a lo mismo, ahí sí, ¿de acuerdo? Pero yo no estoy tomando aquí cualquiera, 2 al Aleph 0 yo no lo reemplazo por cualquier capa, ahí sí hay que tener cuidado. Sí, la cosa es que en los anteriores como uno sí veía que para pues... No, cuidado. Reducir los exponentes en nosotros era mantener el mismo 2, como se ve en el 2. No. O sea, en este el mismo siento 2, que era distinto. No, acá, este 2 usted lo puede reemplazar por hasta Aleph 0, pero usted reemplaza ese 2 por un capa más grande que Aleph 0. Ya no es cierto lo que está diciendo. Sí, no, por eso da la pregunta, viendo como comparándolo con las otras dos demostraciones que ya se hicieron. No. Este 2 lo puede reemplazar por un natural mayor o igual que 2, lo puede reemplazar por Aleph 0, pero si usted reemplaza esto, incluso lo puede reemplazar, ese 2 lo puede reemplazar por el continuo, 2 al Aleph 0, todo eso le va al Aleph 0, todo eso sigue ahí colapsando. Pero si usted toma una cosa más grande que el continuo, ya no es cierto lo que está diciendo, esa cosa ya va a ser una vaina mucho más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es cualquier cosa. Sí, o sea, siempre va a estar acotado de alguna manera por el continuo, al igual, de alguna manera. La no idea es arbitrario. Es conseguir esa igualdad al final. Yo entiendo eso. Exactamente. O sea, porque si usted coloca acá por una cosa que es mucho más grande que el continuo, sí, o sea, todas esas desigualdades que escribí antes son verdaderas, pero la idea es acotarlo por arriba también por el mismo continuo para poder usar Cantor-Bernstein. Sí es lo que pretende hacer, ¿no? Y ahí viene otra pregunta. ¿Uno podría saltarse el paso de incluir n? O sea, decir solo que 1 es menor que Aleph 0. Uno es 2, digamos, en la demostración. No, porque es que esto es algo curioso. Esto pues es algo también como bastante interesante, que acá usted puede reemplazar n por 5 y de todas maneras todo 5 elevado al Aleph 0 igual todo eso colapsa al continuo. O sea, eso es antiintuitivo, pero termina pasando.
Ok, Sí, podríamos haber hecho eso, pero eso era para resaltar que incluso esas potencias también colapsan al cero. Simplemente eso es lo que se quería acá resaltar. Bueno, listo, entiendo. entonces, listos, muy bien. Entonces, para el teorema de Cantor-Bernstein, entonces, para cualquier natural diferente de 0 y de 1, todo esto, todas estas potencias colapsan al continuo. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta adicional ya para cerrar esa parte? Muy bien, muchachos, entonces como un corolario, pues ¿cuál va a ser el cardinal de los reales del plano cartesiano? Los reales producto cartesiano del mismo. Pues va a ser 2 a la Lep 0 por 2 a la Lep 0 y ya vimos que eso ¿qué es? 2 a la Lep 0. Entonces el plano cartesiano tiene el mismo tamaño que los mismos reales. Muy bien. Haciendo un argumento inductivo para tomando n un número natural diferente de 0, R a la n, fíjense esto cómo sería, o como ustedes lo entendían en álgebra lineal como R por R de n veces, o como el conjunto de funciones de n en R, ambas cosas van a tener el mismo tamaño, no importa cómo lo entiendan, todo esto también va a tener tamaño el continuo. Por ende, lo que vamos a llamar conjunto de los números complejos, como no importa la identificación que ustedes hagan, también va a tener tamaño continuo, y el conjunto de funciones de naturales en naturales, que esto va a tener, por definición de potenciación de cardinales, Alep 0 a la Alep, va a tener cardinal Alep 0 a la Alep 0, ya vimos que esto también colapsa a Alep 0. Listo, muchachos. Con esto entonces ya hemos terminado estas cuenticas, digámoslo así como básicas. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta adicional? Ya como para cerrar esta partecita. Muy bien, muchachos. Entonces ya con esto damos por terminada la parte básica general sobre aritmética cardinal, pero esto es como una teoría general sobre cardinales. Acá todavía nos quedan un montón de preguntas por responder. ¿De acuerdo? Permítame, las escribimos. Entonces, preguntas todavía que no hemos resuelto. Que eso es básicamente a lo que nos vamos a dedicar a esta parte final del curso. ¿Listos? Entonces, pues primero, ¿cómo asignar de manera canónica algo que llamemos cardinal para conjuntos no contables? Entonces, ¿cómo asignar de manera canónica, es decir, de manera natural, de manera canónica, algo que llamemos cardinal a cada conjunto no contable? ¿Listos? Ese es el chiste, porque pues ya sabemos que si es a lo sumo contable, entonces si un conjunto es a lo sumo contable, hay dos posibilidades, o es finito, entonces al ser finito ya sabemos que es equipotente a un único número natural, el cual se define como el cardinal de ese conjunto, o es contable. Entonces, pues en ese caso ya dijimos que de manera canónica escogíamos al conjunto de los naturales como su cardinal, pero como cardinal lo denotábamos como Alep 0. ¿Listo? Entonces ya de manera canónica, eso es lo que me refiero, ya le asignamos algo que llamamos cardinal, es escoger siempre a un cierto conjunto en el cual no haya ambigüedad. ¿Listo? Y ya definimos una aritmética sobre esos objetos que en general llamamos cardinales, solo que no hemos dicho uno. Nos toca definir de manera mucho más precisa qué es un cardinal, y dos, cómo escoger, dado un conjunto cualquiera, cómo asignarle de manera canónica ese conjunto que vamos a llamar su cardinal. ¿Listo? Es el cardinal de ese conjunto. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo asignarlo de manera canónica? ¿Listo, muchachos? Entonces, para poder hacer esto, necesitamos desarrollar la teoría de los ordinales. Y pues bueno, ¿para qué necesitamos hacer eso? Bueno, pues en parte, los ordinales, pues bueno, como el nombre lo dice, lo que vamos a hacer es ordenar. Lo que está en el fondo es, vamos a ordenar, ¿cierto? Pero no vamos a ordenar de cualquier manera. La idea es
hacer como una generalización infinita de lo que es un número natural y de lo que es el conjunto de los números naturales, ¿listos? Pues ese es infinito, pero la idea es como generalizar ese concepto más allá. Muchachos, visto como orden, el conjunto de los números naturales con el orden usual que definimos al inicio de este curso, hace ya varias semanas, ¿qué propiedades tenía? Fíjense que pues el orden en los naturales es la pertenencia, el orden estricto. ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? Entonces, primero que todo, el orden es la pertenencia, orden estricto. Y más aún, este orden, ¿qué propiedades cumplía? ¿Qué era lo que caracterizaba, Mauricio, qué propiedad así como bastante peculiares que identificó con el que podíamos trabajar sobre los naturales con el orden usual, muchachos? ¿Un buen orden? Muy bien, Juan David. Exacto, es eso. La propiedad central es ser un buen orden. Entonces, pues la idea es lo siguiente. Nos vamos a quedar con esas dos propiedades. Uno, el orden de los naturales es la pertenencia. Y dos, con ese orden de la pertenencia, el conjunto de los naturales, ordenado de esa manera, demostramos que era un buen orden, ¿no? Entonces, muchachos, la idea es como tomar prestadas esas dos ideas. Incluso si restringíamos esto a un número natural, pues era un número natural, sus elementos son naturales, entonces lo podemos ver como un subconjunto del conjunto de los naturales, con el orden restringido sigue siendo buen orden. ¿Listos? Entonces la idea es tomar esos dos ingredientes. El orden tiene que ser la pertenencia y con ese orden tiene que ser un buen orden, lo que estemos trabajando. Entonces, esos son los dos ingredientes claves cuando definamos ordinal. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, pero bueno, como para no dejar como cortado el tema, prefiero entonces que iniciemos esta parte de ordinales ya con todos los juguetes el próximo martes. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Profe, Para no dejarlo así como el más, o sea, estoy dudando, pues ya como la próxima semana tenemos nuestro parcial y tenemos un receso hasta, eso tengo entendido que es el 11 de enero que retomamos clase, entonces estamos hablando de casi 3 semanas, entonces es un receso un poquito largo, entonces yo estoy dudando si arrancamos el martes con ordinales, porque yo sé que seguramente llegamos a enero y se les olvidó. Entonces, bueno, lo voy a pensar con la almohada si avanzamos un poquito y luego retomamos un poquito más rápido en enero. Lo pienso con la almohada, pero yo creo que ahorita podemos hacer no sé, lo voy a pensar bien, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos este martes? Pero el martes igual nos vemos en el horario habitual de clase. ¿Listo, muchachos? Bueno, por lo pronto, aquí lo que quería plantear, lo que puedo plantear aquí, la idea es, bueno, podemos hacer lo siguiente. Si tenemos horario de atención, si hacemos sesión de dudas el martes en el horario de clase, no tenemos el horario de atención en la tarde. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Bueno, lo pensamos con la almohada, ¿vale? ¿Qué hacemos ahí al final, ¿vale? Muy bien, entonces, pero por lo pronto aquí, ya para cerrar esta parte, quería dejar planteada esta pregunta. La idea es, ¿cómo asignarle de manera canónica? Si me dan cualquier conjunto, el chiste es que sea no contable, porque si es a lo sumo contable, ya eso es, la respuesta ya la dimos. La idea es cómo asignarle de manera canónica a ese conjunto no contable eso que vamos a llamar cardinal, para poder aplicar toda esta teoría general que ya desarrollamos, esta aritmética general. ¿Listos? Entonces, ahí es donde primero tenemos que hacer lo que es la teoría de los ordinales, ¿sí? Tenemos que hacer eso, desarrollar esa teoría general sobre los ordinales. Luego, ¿esto qué tiene que ver con el axioma de elección? ¿De acuerdo? ¿Cómo conecta con el axioma de elección? Pues realmente los ordinales conectan muy bien con los buenos órdenes. Pero seguramente, si ustedes han leído de la literatura del curso, seguramente se han dado cuenta que una de las equivalencias del axioma de elección es que todo conjunto se puede bien ordenar. ¿Listos? Y entonces, aquí, ¿cuál es el chiste? Que habiendo hecho ya la teoría de los ordinales, aquí podemos hacer la escala de los Alephs.
Entonces, lo que uno puede demostrar en general, los Aleph siempre los vamos a poder construir, valga o no valga el axioma de elección. Ahí es donde tenemos que desarrollar la teoría de los números de Hartree. ¿Listos? Muy bien. Entonces, el asunto es que si nosotros tenemos un buen orden, a todo buen orden sí le podemos asociar como cardinal un Aleph. Eso es lo que vamos a demostrar más adelante. Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces ahí está como la pregunta que se planteó en su momento Cantor. Oiga, ¿todo conjunto se puede bien ordenar? Y Cantor hizo una demostración errónea del hecho, tenía un error sutil, de que supuestamente todo conjunto se podía bien ordenar. Quienes se dieron cuenta más tarde que eso no se puede hacer siempre fueron Zermelo y Frenkel, que se dieron cuenta que eso es exactamente el axioma de elección, el cual es independiente de la teoría de o sea, es independiente de la teoría de Zermelo-Frenkel de la teoría de conjuntos, es axiomática, es independiente. Entonces, pues, si suponemos axioma de elección, perfecto, todo conjunto se puede bien ordenar. Entonces, acá esa es como la clave hacia dónde vamos. Todo buen orden tiene por cardinal un Aleph. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y entonces aquí el axioma de elección es equivalente a que todo conjunto se puede bien ordenar. ¿Listos? Entonces, pues eso es más o menos como el esquema de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, esto de que todo conjunto se podía bien ordenar, Cantor, como les decía, pensó erróneamente que lo había demostrado en general. Zermelo y Frenkel se dieron cuenta, no, para eso necesitamos axioma de elección. Muy bien, porque pues en general, incluso valga o no valga elección, si ya teníamos un buen orden, a ese buen orden sí le podemos asociar como cardinal un Aleph. Pero para poder definir los Alephs necesitamos desarrollar la teoría de los ordinales. En particular necesitamos demostrar una versión transfinita, una versión más allá de Aleph 0, el teorema de definiciones recursivas. Entonces, pues ahí ese tipo de definiciones las vamos a llamar recursión transfinita. Pero la idea es como intentar generalizar algunas cosas que ya habíamos demostrado sobre los naturales, pero más allá de Aleph 0. Esa es la idea cuando vamos a hacer la teoría general de ordinales. Eso es como contando un poquito por encima hacia dónde vamos. ¿Listos, muchachos? Ya como teniendo claro qué es lo que pretendemos hacer, pues entonces ya vemos que todo esto tiene sentido, lo que vamos a ver en este par de semanas. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto con lo que hemos discutido un poquito acá? Pero bueno, obviamente acá estoy siendo demasiado vago con lo que estoy diciendo, está muy en el aire, pero la idea es a lo largo de estas semanas concretar todo esto. Pero yo creo que más o menos aquí ya está planteada la hoja de ruta hacia donde nos dirigimos. ¿Cierto, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario, muchachos? Profe, sobre el ejercicio de lectura que nos había dicho que iba a poner de la axioma de elección, de la demostración. Y no le he puesto, sí, tengo que ponerlo para que lo prepare. Pues igual no lo voy a preguntar en el parcial, no se preocupen, pero sí es bueno que ustedes conozcan esa demostración, ¿vale? Como por decir no quedó ese hueco, ¿listo, muchachos? De que pues, precisamente que el axioma de elección implica el lema de Son, ¿de acuerdo? Que es como, yo sé que pues a veces si el curso no se hace bien queda como algo turbio, como decir como, oiga, ¿cómo es que suponiendo el axioma de elección, cómo puedo encontrar un objeto maximal en un orden, ¿sí? En un orden parcial. Sí, entonces sí, no, gracias por acordarme ese detalle, tengo que subirle ese documento, ¿vale? Pero o sea, lo subo de aquí a, voy a ver si lo alcanzo a subir más tardecito, si no por tarde mañana, pero la idea es que ustedes puedan darle una leída antes del parcial, pero vuelvo y comento, no voy a preguntar puntualmente esa demostración en el parcial, no tiene sentido, es muy larga, ¿sí? Como para preguntar algo ahí, pero sí es bueno que ustedes conozcan que sí existe esa demostración, ¿vale, muchachos? Bueno,
¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, muchachos? Yo tenía de pronto pues una duda un poco, bueno, creo que tonta, no sé. Si es posible obtener la misma definición de potenciación a través de una definición recursiva de multiplicación de No. cardinales. No, porque para poder hacer una definición recursiva, necesitamos tener, digamos que lo que nos ayudaba a hacer eso era que teníamos una estructura muy bien hecha como el conjunto de los números naturales y ahí dentro poder, estábamos digamos que pues en un buen orden y ahí entonces pues podemos ver que muchas de las ideas que definimos sobre los naturales las podemos exportar a esto que vamos a llamar ordinales. Aquí no tenemos un buen orden ni nada parecido. Entonces la respuesta corta es no vamos a poder hacer una demostración recursiva y el más, nosotros acá no tenemos el concepto de siguiente, ¿sí me voy a entender? El concepto de sucesor, que pues es importantísimo cuando definimos, cuando estábamos trabajando con definiciones recursivas, no sé si recuerden, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que va a ser el sucesor de un cardinal? Usted podría decirme, no, pues que el sucesor de un cardinal kappa es kappa más 1. Momento, kappa más 1 puede colapsar al mismo kappa. Ejemplo, kappa igual a F0. Entonces, no, la respuesta corta es como que, pues la verdad, sería como un primer intento ingenuo que uno podría hacer. Pero fíjense que todo eso, mejor dicho, no casa ni parecido con lo que habíamos hecho con los naturales, ¿sí o no? Sí, entonces no. Pero sí comento una cosa. A pesar, o sea, en los ordinales sí vamos a poder hablar de la noción de siguiente. Y ese siguiente va a ser algo diferente de lo que obtuvimos. O sea, la idea es tal cual como imitar las cosas que hicimos sobre los naturales, pero más allá de ser, más allá. Entonces, ahí sí vamos a poder, incluso allá vamos a poder definir de manera recursiva, en ese caso, sí, en los ordinales, lo que es suma, producto, potenciación, van a tener un pequeño déjà vu de cómo hicimos eso sobre los naturales, porque ahí sí van a ser definiciones recursivas. Pero al hacerlo de esa manera, va a ser una cosa completamente diferente a la aritmética que definimos sobre cardinales. Todo eso lo vamos a ver con calma, ¿listos? Entonces sí, podemos intentar hacer algo recursivo, pero necesitamos trabajar sobre buenos órdenes de alguna manera, todo eso lo vamos a discutir, y entonces ya sería como definirlo sobre algo, sobre esto que vamos a llamar ordinales, pero eso se va a alejar demasiado de la aritmética de cardinales, no va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero todo eso lo vamos a discutir en su momento, ¿listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ya son las 11 de la mañana, yo creo que ya es un buen momento para parar aquí el tema. Entonces, muchachos, la próxima clase que avancemos en temas, estoy pensando todavía con la almohada si lo hacemos el martes o no, comenzamos con ordinales, ¿listo? Que entonces sería, pues si lo hacemos el martes sería ya nuestra clase este año, porque pues por el receso de final de año retomamos en la semana del 11 de enero, ¿listo, muchachos? Entonces, pues, bueno, pues por lo pronto nos vemos de todas maneras el próximo martes, ¿de acuerdo? En el horario habitual de clases. Muchachos, que tengan entonces muy buen resto de jueves, muy buen fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta luego. Y vale, profe.